¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito en esta ocasión, video de viernes en la tarde, feriado, pero bueno, no por eso se dejó de trabajar. Estuve realizando tareas de plomería, algunas cosas de electricidad y después, bueno, me vine para el tallercito como para dejar las herramientas y preparar todo para mañana. En esta ocasión, más allá de saludarlos y desearles que hayan tenido un hermoso día, un abrazo a los amigos de siempre, a los amigos que están permanentemente comentando el canal, un saludo de corazón y el agradecimiento sincero. A los nuevos amigos que se vienen acercando, les doy la bienvenida, les agradezco. Y bueno, en este canal van a encontrar descripción de herramientas, cuestiones técnicas, por sobre todo amor a la antigua escuela. Así que bueno, en esta ocasión quería describir dos herramientas de la marca Stanley que vienen en un blister denominado o numerado 90-163, donde vienen estas dos unidades para electricista. Una, obviamente, es una pinza, un alicate universal de 8 pulgadas, 203 milímetros. El otro es un alicate de corte de 6 pulgadas. Son herramientas que yo ya he utilizado. Este es un juego nuevo, pero tengo otro en funciones. Y créanme que va muy bien. La única contra, que por ahí los aislantes no son obviamente para trabajar con mucho voltaje. No superarían una prueba a 1000 volts, por ejemplo, porque no están diseñados para eso. Son herramientas para trabajar sin tensión. O bueno, está en el electricista, como las manipule en una tarea domiciliaria, se podrían llegar a utilizar, pero con ciertos recaudos. Mi consejo es que no las utilicen con tensión. Es una herramienta pesada, verdaderamente linda, una herramienta que ningún electricista debe dejar de tener, dado que es muy útil. La que yo tengo es una generación anterior, o sea, esto venía un poco más cuadrado, en esta vino un poquito más redondito, pero bueno, sacando ese detalle, son exactamente iguales. Es un kit que compré nuevamente, dado que me dio muy buen resultado y se los quería compartir. La pinza, muy elemental para electricistas, un buen segmento de corte, una mandíbula dentada para apretar, para tirar, elemental, una pinza elemental sin corte lateral. Acá también tenemos algunas ranuras como para presionar algún terminal o bueno, apretar en alguna circunstancia. Pero el fuerte de esta pinza, créanme que es el segmento de corte. Y para demostrarlo, vamos a utilizar los cables de esta ficha, que hay 3 modelos distintos. Vamos a empezar por este que no llega a 1 milímetro. Obviamente lo va a cortar sin hacer fuerza, sin siquiera tocar la herramienta. Pero a veces en pinzas grandes los cables chiquitos se dificulta. Esta lo corta a la perfección. Vamos al cable de 1 milímetro. Obviamente lo va a cortar sin ningún tipo de problemas. Y acá en el de 2,5 la misma situación. Obviamente no son diámetros para esta pinza, dado que ni siquiera lo siente. Pero bueno, vamos a pasar un poco a diámetros más interesantes. El de 4 lo corta espectacular. Vamos a ver el de 6. Lo corta perfectamente. Bueno, la prueba de estas herramientas se hace cortando cables, no queda otra. Lo que me preguntan mucho es cómo pruebo yo los aislantes de las herramientas. Yo tengo un transformador que amplifica la tensión, bueno, y genera ese voltaje. Obviamente no voy a mostrarlo ni voy a comentar cómo es el proceso, porque no me gustaría que lo intenten hacer, dado que
puede ser peligroso. Entonces les pido que confíen en mi palabra, que cuando digo que una herramienta fue probada y funciona, créanme que ya han sido sometidas a distintas pruebas. Pero no lo voy a mostrar, dado que por ahí no me gustaría que lo imiten, dado que pueden recibir una descarga eléctrica importante. Bueno, la pinza, el alicate universal, la verdad que muy recomendable, no es caro, la verdad que está para aprovechar, no puede faltar en ninguna caja de herramientas. Viene con el código 90163, que es el kit de estas dos unidades. Y bueno, el alicate, obviamente, vamos a hacer la prueba de corte de rigor. Vamos por escala del más finito al más grueso. Y vamos a pelar, que es para lo que se usa esta herramienta, sin ningún tipo de problemas. Pela los cables. Vamos con el de 6. Para el de 6 por ahí hay que marcarle un cachito, porque no es una herramienta que yo utilice para esta medida de cable. Pero créanme que no hay problema tampoco. Para 6 milímetros yo utilizo generalmente alicates de 8 pulgadas. La verdad, estoy contento, es una buena alternativa, económica, rendidora, muy útil, y cualquier amigo que esté con ganas de empezar en la electricidad, que quiera armarse un elenco de herramientas económicos y duraderos, les recomiendo esta línea de Stanley. Si bien, como dije, por ahí la contra son los aislantes, pero procuren trabajar sin tensión y créanme que van a encontrar una herramienta espectacular. Bueno, les mando un saludo, los espero en otra charlita en la noche, donde desarrollamos temas un poco más en profundidad. Desde mi taller nos reunimos, ustedes me dejan en los comentarios alguna duda, alguna inquietud, y de ahí vamos abordando distintos temas. Les mando un saludo, espero que estén bien, y bueno, el abrazo afectuoso y sincero a los amigos que me siguen siempre. Gracias.